del día de hoy, ¿sí? Bueno, es un enorme orgullo poder presentarla, nada más ni nada menos que a Lucía Porto. Ella es abogada, estuvo a cargo, bueno, es abogada recibida con honores en la UBA, es militante comprometida, digo, y estuvo, fue diputada hasta ahora, hasta fines del año pasado, ¿no? Ahora está a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de Mujeres, Nobel Ministerio, así que están haciendo ahí una primera gestión, bueno, interesante. Para quienes no están en el país, sepan que no solo es Nobel el Ministerio, es Nobel la Secretaría, y las políticas de diversidad también son muy nuevas, así que todo por hacer. Y ya muchos están haciendo. Así que le agradecemos a Lucía, este es un poco el marco, pero Amalín va a presentar al grupo, y sin duda, mejor que yo, a Lucía. Bueno, sí, Lucía, te queremos contar un poquito del grupo de estudiantes que tenemos. Como te adelantamos en los mails, la especialización está enfocada hacia Latinoamérica, así que tenemos estudiantes de Centroamérica, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, espero que no se me olvide nadie, y bueno, la mayoría son de Argentina, pero de Argentina de todos lados, hay Argentina del Sur, hay mucho de provincia, tenemos de Catamarca, Chubut, bueno, espero que no se me olvide nadie, pero las formaciones también, la mayoría, el 60%, como en el primer análisis que hicimos, trabajan en el Estado, ¿no? En el Poder Judicial, en defensorías, así que es un perfil donde estamos como muy familiarizados, y después tenemos profesores, comunicadoras, comunicadores sociales, tenemos organizaciones sociales, mesas interprovinciales, así que bueno, como que la política pública lo tenemos como muy presente. Después tenemos abogadas recién graduadas que le están poniendo como todo el corazón a este aprendizaje, y que quizás ya van a venir con una mirada del género un poco más interseccional, ¿no? Un poco politizada, una marca, bueno, quizás es una marca personal que la transfiero de alguna manera y me hago cargo, es la mirada de la interseccionalidad, ¿no? Como esa crítica al feminismo liberal, al feminismo un poco reducido, y esa apertura hacia otros sujetos, esa crítica de las epistemologías queer, ¿viste? Y esta inclusión real de la diversidad en las políticas, la verdad que ha sido un punto de ruptura muy importante, y por el cual consideramos, de un valor incalculable tener la oportunidad de escucharte. Así que eso es todo lo que voy a decir por ellos. Después de tu intervención, seguramente cada uno te haga las preguntas directamente, pero bueno, para darte también como una idea del grupo con el que estás compartiendo hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este espacio formativo. Y bueno, me parece que por ahí hay que hacer un poquito de contexto, esto que vos decías, Amalín, de la novedad o de lo novedoso de las políticas de diversidad. ¿Estoy escuchando a alguien? Ahí está. Ahí está. En lo novedoso de las políticas de diversidad se enmarca en un contexto político especial de nuestro país, y además también en un contexto bastante novedoso en términos de lo regional también, ¿no? Y esta decisión política de crear los ministerios, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires. No sé si hay compañeras que sean de otros países acá, y compañeros, pero realmente en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de un ministerio que tiene que abarcar las necesidades del 40% de nuestra población, ¿no? Como país, así que estamos hablando de un impacto tremendo respecto del total poblacional, lo que podamos hacer desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Buenos Aires. Y además de esto, tenemos la obligación de coordinar con los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, que si bien tienen consagrada su autonomía en la Constitución,
la realidad es que necesitan de un Estado provincial presente que acompañe los procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas de género y diversidad, porque son políticas que están muy poco desarrolladas también en lo territorial, en algunos distritos, en algunos municipios más, en otros municipios menos, pero sí desde el Ministerio nos estamos dando una política de fomento también para que los gobiernos locales también levanten esta agenda y empiecen a darle jerarquía a las áreas de género. Es cierto que la mayor parte de los gobiernos locales tienen hoy funcionando una dirección, aunque sea de género. No todos tienen género y diversidad, pero sí todos tienen género, porque el abordaje de las violencias por razones de género es una necesidad acuciante, sobre todo para los intendentes e intendentas de los distritos más poblados, pero bueno, no es suficiente, y además muchas veces no tienen esta mirada interseccional y de la diversidad que sí estamos proponiendo desde el Ministerio de las Mujeres. Y me parece interesante hacer un poco de contexto, porque la decisión política de crear los ministerios es una decisión política que viene acompañada de primero de un recambio en términos del signo político del gobierno, y además de esto viene a levantar una demanda social construida en 4 años de resistencia al neoliberalismo, donde el feminismo, este feminismo de mirada interseccional, un feminismo popular o crítico del feminismo liberal, tomó las calles con una agenda más amplia que solamente la agenda de los derechos reproductivos, que fue por ahí lo que más fue público y notorio. Tuvimos una agenda mucho más amplia, una agenda de resistencia, una agenda de denuncia al neoliberalismo, una agenda de denuncia al achicamiento del Estado, una agenda de denuncia a la deuda, ¿no? A la deuda como única política financiera, que era la única política disponible para las mujeres y la diversidad en nuestro país. En nuestro país hay mujeres endeudadas con el Estado a partir de este tipo de políticas, ¿no? Con la ANSES, que es el organismo que antes era el organismo de las políticas sociales y que luego se convirtió en una financiera, y lo que hizo fue privatizar, o sea, personalizar o poner en las familias la deuda, y bueno, generar un proceso de endeudamiento popular del que todavía estamos intentando salir con las dificultades que trae aparejadas la pandemia, ¿no? Entonces digo que el cambio de gobierno llevó a una reinstalación de la agenda nacional y popular en el gobierno, tanto nacional como provincial, y entonces esta idea popular es la que termina levantando la demanda feminista y convirtiendo esta demanda en política de Estado, generando los dos ministerios en ambos gabinetes. Y esta decisión para nosotras es histórica, porque nosotras, tanto en Nación como en provincia, voy a hablar de provincia, que es lo que conozco, teníamos antes un Consejo Provincial de las Mujeres que era, para dar un ejemplo, 10 veces más chico que lo que hoy tenemos como ministerio, y además políticamente su importancia era muchísimo menor que la de tener un ministerio. O sea, el consejo estaba conformado por las compañeras que estaban en cada uno de los municipios, y trabajaba como en una forma de asesoría, estaba financiada alguna política de atención a las violencias por razones de género, sobre todo las líneas telefónicas, pero no había ningún despliegue territorial de políticas activas en una agenda de igualdad de género por parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, se cambió completamente el enfoque. Y es importante esto porque también, digo, entonces estamos recogiendo como Estado una demanda popular, los feminismos organizados, que además estaban movilizados, los feminismos organizados estuvimos movilizados durante los últimos 4 años, y lo que se buscó desde ambos gobiernos fue conformar estos equipos con compañeras militantes que hayamos transitado esas instancias de resistencia, ¿no? Entonces digo, no solamente se recogió la demanda de los feminismos, sino que además quienes estamos hoy ocupando lugares de responsabilidad institucional en el Estado, provenimos de esos mismos feminismos, y nos sentimos identificadas con esos mismos feminismos. Por supuesto que además tenemos una pertenencia política al espacio de gestión y al espacio de gobierno del Frente de Todos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero además de eso somos militantes de los feminismos, y me parece que eso le da un valor
al Estado de poner en la centralidad a las propias protagonistas, ¿no? de esta demanda cultural en la cabeza de ambas ministras. Y esto es bastante interesante porque nosotras empezamos a gestionar en el Estado de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una provincia que lleva 200 años constituida como Estado federal dentro de la Argentina, y entonces es una provincia que tiene una constitución de 1850, también modificada en 1994, y esto es interesante porque si nosotros hablamos de diversidad y hablamos de intersección, lo que estamos hablando es de heterogeneidad, ¿no? Digamos, tenemos una demanda por reconocer y garantizar los derechos de la población en su heterogeneidad, ¿no? Los derechos humanos, y la realidad es que el Estado argentino, durante el siglo XIX, que es cuando se creó tanto el Estado argentino, el Estado-Nación, como la provincia de Buenos Aires, que es predecesora del Estado argentino como unificado, como nación, la vocación estadual era la vocación de constituir una identidad única para todos los habitantes de nuestro país, ¿no? Entonces así está diseñado el sistema educativo, así está diseñado el sistema sanitario, así está diseñado el sistema, las instituciones del Estado en términos generales, y la concepción que tiene el Estado de su población y de su ciudadanía es una población que tiende a homogeneizar, ¿no? Digamos, la vocación institucional, la vocación constitucional, es la vocación de la homogeneización. Entonces, nosotros hoy estamos creando un ministerio que es el ministerio de lo heterogéneo, ¿no? El ministerio de la diferencia, el ministerio de lo diferente, el ministerio de lo que nadie entiende. Cómo esto es posible articularlo con las políticas públicas, y cómo nosotras podemos impactar realmente en la agenda y en las prioridades de todas las carteras, no solamente de la nuestra, porque no alcanza con que las políticas de género sean llevadas adelante por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, sino que necesitamos políticas públicas de educación desde el Ministerio de Educación con perspectiva feminista, necesitamos políticas públicas en salud con perspectiva feminista, y así sucesivamente. Cada uno de los ministerios, cada una de las áreas de gestión tiene que estar transversalizada, porque creemos en que el feminismo es interseccional y porque creemos que la única respuesta posible es la respuesta transversal. Tenemos que poder transversalizar la perspectiva feminista en todo nuestro Estado provincial, con los propios límites que nos propone la propia Constitución del Estado provincial, ¿no? Que nos propone la propia dinámica instalada y naturalizada del Estado de la provincia de Buenos Aires, y las propias resistencias de los propios trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, que llevan muchísimos años trabajando de otras formas, de otras maneras. Entonces, esto es importante porque yo lo que planteo siempre es que las políticas de diversidad son políticas que están permanentemente tensionadas, ¿no? Digo, tensionadas en algún punto desde los movimientos de mayor avance y los movimientos que exigen mayor inclusión, para siempre ir profundizando, las tareas en el marco de garantizar cada vez mayores derechos, y por el otro lado tensionadas por las derechas, pero también por los conservadurismos propios, no necesariamente de derecha, sino por una reacción hasta instalada y naturalizada por los propios agentes del Estado, que por ahí sin un componente ideológico niegan porque desconocen, ¿no? Y esa idea de negar porque desconocen también es una tensión, es una resistencia a la agenda propositiva que nosotras venimos a plantear. Entonces, esta tensión que nosotras vivimos para poder crear el ministerio y para poder hacerlo funcionar, es estar todo el tiempo negociando en algún punto, ¿no? con estas dos fuerzas que tensan y tensionan permanentemente todas las conquistas y todos los constructos que hemos hecho como sociedad. Y nosotras venimos en esta construcción a plantarnos o a pararnos sobre muchas batallas ganadas que teníamos hasta el año 2015 y que las habíamos podido construir y sostener legislativamente. Seguramente ustedes habrán estudiado y visto toda la producción legislativa en términos de género y diversidad que se hizo entre el año 2013 y el año 2015, como hitos, obviamente, el matrimonio igualitario, la modificación del Código Civil para empezar a hablar de familias en plural, la ley de identidad de género,
y en la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Digamos, esa sería como los principales hitos. Y obviamente la ley 26485, que es la ley de lucha contra todo tipo de violencias, la ley de, sí, contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, que menciona los tipos y modalidades de las violencias y que nos habla de la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en el Estado para poder combatirlas. Y esto es importante porque nosotros en el año 2006 sancionamos la Ley de Educación Sexual Integral y en el año 2012 sancionamos la Ley de Identidad de Género. En esos 6 años, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la gran apuesta de nuestra generación, si se quiere, hacia el cambio cultural, ¿no? Es la posibilidad de intervenir en todos los procesos educativos, formativos, en todos los niveles de la educación formal, con contenido feminista, de género y diversidad en cada una de las materias que se dictan en las escuelas públicas y privadas de nuestra provincia y de nuestro país. Esa herramienta, que es una herramienta que es, diría, central en la posibilidad realmente de poder dar la batalla cultural, que es la batalla estructural, ¿no? por la equidad de género. Esa ley hoy está tensionada a partir de la Ley de Identidad de Género, porque la Ley de Identidad de Género propone un abordaje de la diversidad desde la autopercepción de las personas. Entonces, nosotras nos encontramos hoy con una ley de educación sexual integral que es de 6 años anterior a la Ley de Identidad de Género, y tenemos un montón de estudiantes que nos vienen a buscar y nos piden y nos dicen: la ley de educación sexual integral quedó vieja, tenemos que salir del paradigma binario para dar clases en las escuelas, ¿no? Y tenemos que dejar de hablar de varón y mujer y tenemos que empezar a hablar de los géneros y de los géneros como constructo social y como constructo cultural, y de la autopercepción como el nuevo modelo sobre el cual el Estado plantea sus políticas de diversidad. Entonces, tienen razón, ¿no? Decimos sí, tienen razón, y la realidad es que la educación sexual integral está determinada por los contenidos que fijen ambos ministerios, el Ministerio de Educación de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que la Ley de Educación Sexual Integral también está tensionada por todo un movimiento de derecha, un movimiento reaccionario y conservador, que es el famoso "con mis hijos no te metas", que está en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que impiden el dictado de educación sexual integral, ni siquiera en los términos en los que se planteó la educación sexual integral en el año 2006. Entonces, digo, en esa tensión permanente, lo pongo como ejemplo porque esa es la tensión permanente que nosotras vivimos en la gestión para poder ir haciendo planteos vinculados al avance y a la ampliación de derechos, ¿no? Estamos todo el tiempo negociando entre estas dos miradas que no nos deja de preocupar el grado de organización y el grado también de avance en otros países de Latinoamérica que tienen los movimientos más reaccionarios y conservadores. Entonces tampoco podemos en este momento político proponer, por ejemplo, una modificación a la Ley de Educación Sexual Integral, porque no sabemos si eso no sería abrir la puerta a la reacción, ¿no? Entonces tenemos que estar permanentemente buscando estrategias novedosas y sui generis para poder ir llevando hacia una agenda no binaria de reconocimiento de la diversidad en el marco de la Ley de Identidad de Género, la educación sexual integral, sin modificar la ley del año 2006. Esto es algo que del 2006 a la fecha pasaron 14 años, no es que pasaron 50. Y entonces esa tensión es la tensión permanente que nosotras vivimos al momento de poder ir gestionando. Y no es casual que tanto a nivel nacional como a nivel provincial los ministerios sean de mujeres, género y diversidad, ¿no? Esta idea de la diversidad asociada al movimiento de mujeres es una idea que en nuestro país, por lo menos, viene a resolver también tensiones hacia adentro del feminismo, porque nosotras tenemos expresiones transexcluyentes dentro de los feminismos, ¿no? Tenemos expresiones esencialistas dentro de los feminismos, que dicen, bueno, los feminismos solamente tienen que hablar de las mujeres en términos biológicos. Esos planteos que nosotras los vivimos permanentemente en nuestras asambleas feministas, en nuestros lugares de espacios de organización y demás con las que convivimos, el Estado y quienes conducen el Estado y quienes crean el ministerio toman esa discusión y toman una decisión política y dicen, no, nosotros creamos un ministerio de mujeres, género y diversidad. Entonces, ahí también tenemos otro parteaguas en términos de a qué feminismo
nosotros estamos viniendo a representar, ¿no? Esto que decía Malin, de apartarnos de las miradas liberales, también nos tenemos que apartar de las miradas transodiantes que hay dentro de algunos feminismos, porque en algún lugar la idea esta de con mis hijos no te metas, de los movimientos conservadores en contra de la educación sexual integral, se tocan también con todas las perspectivas y con todos los discursos de odio contra las personas travestis y trans que están dentro de nuestros feminismos y que son expresados muchas veces por las redes sociales, ¿no? Entonces, digo, ahí también tomamos una posición que es la de construir un feminismo diverso, un transfeminismo, un feminismo que abrace la agenda de la diversidad y que tiene la ley de identidad de género como bandera. Pero la ley de identidad de género nos plantea un horizonte, que es que nosotras estamos caminando en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo con la ley de identidad de género, nosotras hacemos rectificaciones de partidas cotidianamente, ¿no? El registro de las personas de la provincia de Buenos Aires cotidianamente, en números bastante altos y forma fluida, hace cambios registrales en las partidas de nacimiento de las personas. Estos cambios registrales deberían impactar en el DNI, ¿no? en el Documento Nacional de Identidad. Eso no está resuelto porque si impactan en el Documento Nacional de Identidad, deberían impactar en el pasaporte. Y no tenemos un acuerdo todavía global para que en el pasaporte se respete la identidad autopercibida de las personas. Entonces, estamos ahí también en otro brete, que es el tema de que las personas cambian su identidad de género en su partida registral, obtienen su DNI y después no pueden obtener su pasaporte. Y esto es importante porque si nosotras vamos en esta vía, ¿no? de seguir avanzando según los preceptos de la ley de identidad de género, desde el Estado reconociendo la identidad de las personas según su autopercepción, que eso es lo que dice la ley de identidad de género, en realidad si lo seguimos proyectando hacia adelante, o lo que yo me imagino cuando vamos proyectando hacia adelante, es prácticamente una política de abolición del género en los documentos públicos, ¿no? Digamos, pensar que el género deja de ser importante o deja de ser relevante a la hora de mirar a las personas y de registrarlas y de considerarlas ciudadanas. Y esto, el planteo puede ser aceptado, y lo podemos en los feminismos mirarnos y decir, sí, la verdad es que tenemos acuerdo, pero la realidad es que cuando eso impacta dentro de la política pública, yo te tengo que decir que hay que sacarle el género a las historias clínicas, ¿no? Entonces ahí tenemos que negociar también, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una registración? Porque además, ¿qué pasa? Estamos hablando de poblaciones que han construido sobre su identidad política la posibilidad de organizarse y sobre la organización la posibilidad de ir consiguiendo derechos. Entonces yo no puedo plantearles hoy desde el Estado, mira, tu género ahora deja de importar. Porque el género es parte de su identidad y es parte de su herramienta política para discutir derechos que todavía tienen negados, ¿no? Digo, cuando hablamos de la población travesti y trans, pero cuando hablamos de lesbianas, gays, intersex, estamos hablando de personas que todavía tienen derechos negados por nuestra sociedad, culturalmente, quizá no ya en lo formal por el Estado, pero sí en términos prácticos y reales, todos los días sienten vulnerados sus derechos por su identidad de género. Entonces, o por su orientación sexual. Entonces, yo no puedo plantear que el horizonte para el Estado es la abolición del género si hay un movimiento político de reafirmación sobre el género como una cuestión identitaria para luchar por más derechos. Entonces ahí también tenemos que ver qué va a pasar con la ley de identidad de género, ¿no? Hasta dónde o cómo hacemos ese tránsito, porque lo real es que yo lo que pido cuando un policía detiene a una persona en la calle, lo que pediría es que el policía no se fije de qué género es para tratarla como un ser humano, ¿no? Lo que me interesaría cuando llega una persona a un servicio de salud es que el servicio de salud no se fije de qué género es para garantizarle su derecho a la salud. Ahora, lo cierto es que si no se fijan de qué género es, tampoco pueden hacer medidas afirmativas que repongan y reparen los derechos que todavía tienen vulnerados. Entonces ahí tenemos otra contradicción, lo digo desde vivirla todos los días, no la tengo resuelta, ni sé cómo se va a resolver, pero lo cierto es que hoy tenemos una tensión, entonces, entre la identidad como un derecho no solamente humano, sino como un derecho político, que además
organiza a las personas y es una herramienta para exigir más derechos, contra políticas de la no discriminación que parecieran ir hacia un lugar donde el género deje de ser importante para el Estado para considerar a los sujetos en términos de sus derechos, ¿no? Entonces, este camino también es un camino, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el Estado en todo lo que tiene que ver con lo registral. No ya el registro de las personas, sino los registros vinculados a las historias clínicas. El otro día tuvimos un tema gigante con este tema del COVID por los certificados de defunción. Los certificados de defunción todavía consignan sexo varón-mujer, ¿no? Y queremos que consignen género y ahí tengamos las opciones. Esas opciones de géneros tienen que ser negociadas. Esa negociación se hace con el sistema médico hegemónico sentado ahí, ¿no? Porque son los que después tienen que rellenar esa partida y tienen que saber lo que tienen que poner. Las organizaciones se niegan a que haya una categoría otros, que tienen razón, porque la otredad es la peor de la negación y de la invisibilización de las identidades y de los derechos políticos vinculados a las identidades, pero a su vez, si no pongo la categoría otro, cierro, porque en algún lugar tengo que cerrar, porque es un certificado de defunción, ¿no? Esta es una pregunta, digo, que hoy la tenemos abierta, y que estamos ahí en plena conversación para ver cómo podemos resolver, e ir resolviendo con cada cartera ministerial, porque tenemos que resolver con salud, pero tenemos que resolver, el mismo formulario que va a llenar salud, no es el formulario que tiene que llenar la policía debiera no mirar el género de las personas, ¿no? Ahora, cuando vos ingresás a una comisaría, yo te digo, lesbiana, sí, bueno, listo, ¿no? O sea, ahí sería una categoría de discriminación, no una categoría positiva de afirmación en términos de derechos. Pero lo cierto es que si yo tengo personas presas en comisarías, o detenidas, demoradas y detenidas en comisarías, o presas en penales, sí necesito saber el género, porque no es el mismo trato que necesitan para que sea un trato humano y digno las personas trans que los varones heterosis, ¿no? Entonces, digo, en este estado de cosas, en este estado de situación, la realidad es que nosotras hemos llegado a la conclusión de que por ahora, y como estamos con el servicio penitenciario y con el grado de violencia y de discriminación que muchas veces se perpetúa dentro de los penales, lo que las compañeras trans travestis necesitan son pabellones que sean para ellas, ¿no? Y entonces esa negociación también, entonces, ¿cómo? Vos me decís que no puedo mirar el género cuando la meto presa, pero sí tengo que mirar el género cuando está dentro de la cárcel. Bueno, esa situación, y la realidad, aparte les cuento que adentro de la cárcel de la provincia de Buenos Aires encontramos, cuando nos llegamos el 10 de diciembre, un montón de gente, pero un montón de gente que no tiene su DNI encima. O sea, está presa y no saben quién es. O sea, el Estado realmente no sabe quién es. Pueden suponer, sí, esta es fulana, porque ella dice que es fulana, pero la realidad es que perdieron su DNI 3 causas atrás, en algún lugar, en algún juzgado, y nunca se los devolvieron. ¿Por qué? Porque hay una estrategia permanente del Poder Judicial y de la policía de persecución y de criminalización, sobre todo al colectivo travesti trans, en lo vinculado a una política criminal que durante los últimos 4 años, pero también antes, estigmatizó al colectivo y lo vinculó siempre a la cuestión del narcotráfico y las persiguió como si fuesen en parte de las megabandas de narcotraficantes de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad son compañeras que por situación de necesidad exculpante absolutamente, tienen muy pocas oportunidades de poder llevar plata a su casa, ¿no? Entonces, digo, el sistema no las mira de esta forma, las mira de la otra. Entonces, bueno, ahí también es todo el tiempo pensar, bueno, ¿cómo hacemos para no darle al Poder Judicial, para no darle a la policía mayores herramientas de vulneración de derechos, mayores herramientas de discriminación, sino todo lo contrario? Por eso apostamos a la ley Micaela con estos sectores particularmente, y por eso tanta resistencia encontramos de estos sectores particularmente para poder aplicar la ley Micaela. Y después, la realidad es que nos encontramos con políticas de las cuales estamos muy orgullosas, que son políticas de inclusión específicas para el colectivo travesti trans, ¿no? Nos encontramos con la ley Diana Zacayán, que es la ley de cupo laboral travesti trans. Esa ley se sancionó en el año 2015, a fin del año 2015. En 2015 terminó el periodo de gobierno del peronismo en la provincia de Buenos Aires y asumió un gobierno neoliberal también en la provincia de Buenos Aires,
Ese gobierno no reglamentó la ley durante 4 años, y los últimos 10 días de gobierno reglamentaron la ley de cupo laboral travesti trans, en lo que yo creo que ellos pensaron que fue una maldad que nos hicieron. Dijo, bueno, les vamos a dejar esta bomba acá de la ley reglamentada para que ni bien lleguen y se sienten el 10 de diciembre tengan que aplicar el cupo laboral travesti trans. Para nosotras fue maravilloso, porque nos encontramos con la ley terminada, reglamentada y lista para aprobarla, y para nosotras es parte de nuestro programa político, entonces no nos puso en ese compromiso que ellas sí pensaron que podía llegar a ponernos, pero lo cierto es que la ley de cupo laboral travesti trans es en el marco de la contratación del Estado, y el Estado pide 2 cosas fundamentales. Uno, que tengas el secundario terminado, y la segunda es que no tengas antecedentes penales. Cuando hablamos de la estrategia de criminalización respecto a la política criminal al colectivo travesti trans, de estigmatización y vulneración, todas las compañeras tienen antecedentes penales, y muchas son migrantes. Muchísimas son migrantes. Entonces, esas 2 situaciones te dejan prácticamente afuera de la posibilidad de acceder a un trabajo en el Estado de la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicación del cupo laboral travesti trans. Por eso armamos una mesa técnica mixta con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con la Subsecretaría de Empleo Público, para poder ver de qué forma, a través de diferentes instrumentos, podemos ir dando excepciones a estos 2 requisitos, que son requisitos muy taxativos en la provincia de Buenos Aires, para poder ir cumpliendo el cupo de cualquier manera. Pero ¿qué no queremos volver a hacer? No queremos volver a abrir el debate legislativo, ni queremos volver a abrir el debate reglamentario para que no se nos cuele justamente el mismo problema que tendríamos con la ESI, que es volver a poner en discusión social, con este sentido común más reaccionario, la necesidad de tener un cupo laboral travesti trans. Otro tema que tenemos en la gestión muy importante es el tema de que no tenemos ningún tipo de estadística respecto a las condiciones de vida de la población travesti trans. Entonces yo estoy ofreciendo trabajo, no sé bien a quién, ¿no? No sé bien si es a una población, la imaginación sería una población hipervulnerada, absolutamente fuera del sistema educativo, del sistema de salud, pero la realidad que nos estamos encontrando es que durante los 12 años del gobierno popular, a partir de las medidas que se fueron tomando de redistribución de la riqueza y también de inclusión educativa, como el programa de terminalidad educativa Fines, un montón de las personas travestis o trans de la provincia de Buenos Aires terminaron su secundario y terminaron hasta incluso en estudios universitarios. Entonces nosotros tenemos que adecuar la oferta también, no solamente pensando en compañeras hipervulneradas, totalmente al margen, que son un sector, digamos, de la población travesti trans de la provincia de Buenos Aires, sino también una oferta que sea tentadora para este otro sector de las compañeras, y también tenemos que empezar a hacer fuerza sobre el sector privado, porque no todas las compañeras quieren dedicar su vida a trabajar en el sector público. Así que ahí estamos pensando algunas políticas estratégicas con las cámaras empresariales de la provincia de Buenos Aires para ir fomentando que también los privados en la provincia de Buenos Aires comiencen a incluir personas travestis o trans dentro de sus equipos de trabajo, y ahí estamos viendo también cómo hacemos para que eso tenga algún incentivo económico o impositivo, e ir en medidas afirmativas en este sentido. Y digo, lo pongo así porque, por ejemplo, estamos construyendo el hecho de no tener ningún dato, nos implica construir el dato al mismo tiempo que construimos la política pública, ¿no? Y eso es un esfuerzo permanente de tener que, cuando te falla, porque aplicás, te falla, ¿por qué? Porque el dato no estaba bien, entonces tenés que volver a armar el dato para volver a armar la política pública, para volver a armar el dato. Y la realidad es que en esto, por suerte, los colectivos travestis y trans están muy organizados políticamente, y ahí vuelvo, digamos, a esta tensión anterior, que es la organización política en torno a la identidad. Entonces, los propios colectivos nos ayudan a nosotros y a nosotras a tomar decisiones porque son quienes conocen a su población. Pero la realidad es que no toda la población está organizada dentro de los colectivos. Entonces, digo, pues, en esto estamos todo el tiempo como en el marco de prueba y error, o de ir construyendo el dato al mismo tiempo que vamos construyendo la política pública,
y eso es realmente desafiante porque nos habla de la invisibilización que ha tenido históricamente esta población, ¿no? Porque que no haya un dato desde el Estado, sí hay datos de las organizaciones, pero que no haya un dato desde el Estado que nos permita conocer la población es preocupante, y bueno, nosotros ahora en el censo que iba a ser este año, que no se va a hacer por la pandemia, se había logrado incluir la famosa pregunta trans, que era la pregunta respecto de la identidad de género de las personas, para poder saber cuántas personas que se autoperciben travestis o trans tenemos en la provincia de Buenos Aires, para ver si el cupo del 1% es acertado o no es acertado. Digo, es, por ejemplo, para hacer ese mínimo cálculo. Y así, como para terminar, les cuento otra gran signo de pregunta que tenemos en este momento y que también lo estamos caminando, es la cuestión de las masculinidades, ¿no? El tema de las masculinidades es un tema que tiene mucho debate dentro de los feminismos, que hay un sector de los feminismos que plantean que no tiene sentido gastar plata en los varones, porque las que son víctimas de violencia por razones de género son las mujeres o la población LGTBI, que no vale la pena gastar el magro presupuesto, siempre es magro, pongas lo que pongas, en políticas de masculinidad, y que tampoco las compañeras feministas tenemos que tomar, cosa que yo a veces estoy de acuerdo, tenemos que tomar una posición docente o pedagógica frente a los varones, ¿no? Ahora lo cierto es que cuando te encontrás en la gestión y te encontrás gestionando, y te encontrás gestionando desde esta perspectiva interseccional y esta perspectiva de la diversidad, la realidad es que te das cuenta que si no se trabaja con los varones, el varón violento tiene otra pareja violenta y hay otra mujer que es víctima de violencia, y que también nos cuesta a nosotros muchísimo salir del lugar de víctimas para pasar al lugar de sujetos de derecho, ¿no? Entonces, es como que en algún momento ahí yo cuando, y lo digo habiendo pasado paso todos los días cotidianamente por los dos tipos de pensamiento, a la mañana me despierto pensando que no vale la pena, y a la tarde me voy a dormir pensando que sí vale la pena, y así sucesivamente, porque la realidad es que no, insisto, no hay datos, entonces no sabemos realmente el trabajo con varones qué efectividad tiene. Los equipos de trabajo con varones están muy desperdigados en el territorio, no tenían coordinación hasta que nosotros llegamos, y definió la ministra crear una política de masculinidades, le llamamos masculinidades para la igualdad, también planteándonos dentro del debate y eligiendo el nombre desde el debate, pensando que no hay posibilidad de construir nada nuevo, ¿no? Que no hay nuevas masculinidades, no es que mañana nace el hombre nuevo, sino que estamos construyendo en el marco de lo que tenemos, y por eso estamos pensando en una política de abordaje no solamente a varones que están en conflicto con la ley penal, que era el poco abordaje que había en el territorio de la provincia de Buenos Aires, era abordaje de grupos de trabajo con varones en conflicto con la ley penal, sino que también estamos pensando en una política integral de trabajo con varones, que también apunte a poner en discusión la forma de ser varón, la forma de las masculinidades, con varones ya sensibilizados en otras aristas de la justicia social, como pueden ser varones de los sindicatos, varones de los clubes sociales y deportivos de los barrios, varones de las organizaciones comunitarias, varones de las organizaciones políticas, y estamos ahí empezando a desarrollar muy tímidamente y viendo a ver también qué es lo que sucede, una política con varones que nos viene yendo realmente muy bien y que viene siendo una demanda muy grande por parte de quienes quieren empezar a discutir también la forma de su propia masculinidad, ¿no? Y esta idea de correrse de la masculinidad violenta como la única forma de ser varón. Nosotras, en ese sentido, yo tengo una mirada personal, que es que el ejercicio y la defensa de los privilegios asociados a la masculinidad es un ejercicio de por sí violento, que no hace falta estar en conflicto con la ley penal para ser un varón violento, que la ley penal hace un recorte, que hace un recorte de clase y hace un recorte en la posibilidad también que tienen algunos varones de zafarse de los reproches penales,
Entonces nosotras no tenemos que trabajar con el recorte que nos propone el sistema penal, que es un sistema de por sí patriarcal y de por sí clasista, sino que tenemos que trabajar con todos los varones que quieran trabajar con nosotras. Así que estamos ahí planteando desde algo muy novedoso, esto sí que es muy novedoso en la provincia y en el país, no lo tiene el Ministerio de Nación tampoco, así que somos como pioneras en ese sentido, en pensar una política de masculinidades transversal que aborde el diálogo y las subjetividades y la construcción de las subjetividades con todos, con la intención de llegar a todos los varones de la provincia de Buenos Aires. Y en esto, digo, ya con esto ya por ahí termino para que vayamos pudiendo hacer preguntas. Amalín no sé si sigue ahí o se fue, pero me resulta bastante interesante, o a mí me resultó muy interesante cuando comenzamos a pensar el ministerio. Justo al mismo tiempo salía o había salido el libro de Paul Preciado, El apartamento en Urano, no sé si lo leyeron, que es un compendio de las columnas de Preciado en un diario. Y él en la introducción dice que las dos actitudes individuales que ponen más en crisis a la maquinaria represiva del Estado son la migración y la transición de géneros, ¿no? Él dice que el Estado-nación viejo, el del siglo XIX, no sabe qué hacer con la migración ni con la transición de género, y que por eso dispone todo su aparato represivo para que estas dos cosas no sucedan, ¿no? Para que las personas no puedan pasar de un país al otro, y para que las personas no puedan cambiar de un género al otro. Y esta propuesta, la propuesta de la fluidez de género, que sería la propuesta de Preciado, por lo menos en la introducción del libro, es una propuesta que él plantea como revolucionaria, ¿no? La posibilidad de plantear otra humanidad, la posibilidad de disociar la producción del valor y la producción financiera o el capitalismo financiero, disociar esa economía de las diferencias sexogenéricas, es poner en crisis esa economía, ¿no? Digamos, la idea de que todas las personas tienen derechos y que esos derechos son derechos humanos, no derechos del consumidor, que no estamos divididas entre consumidoras y quienes producen el valor y quienes tienen derechos humanos, y la idea de que es posible migrar de género como es posible migrar de país, cuestionan la división sexual del trabajo, cuestiona también el sistema racista y clasista, y en algún punto nos pone en el lugar de la revolución. Y plantearnos en ese lugar, desde el Estado, desde un proyecto político histórico, que tiene raíces históricas en nuestro devenir como sociedad, desde una identidad colectiva, asumida, vinculada a proyectos que tienen que ver con la redistribución de la riqueza y que tienen que ver también con la inclusión y la ampliación de derechos, plantear que vamos a trabajar y que vamos a luchar por los derechos de las personas que deseen transicionar en términos de género, es plantear la revolución adentro de la propia institución estadual. Por eso es tan difícil poder consolidar una política de diversidad, y por eso es tan importante para nosotras que esta experiencia del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad se vaya institucionalizando, y estamos peleando tanto primero para lograr el cambio al interior del Estado, porque esa es la manera que nosotras tenemos de saber que nuestra gestión terminará, pero que las políticas de diversidad van a quedar y se van a ir acumulando y van a ir avanzando en la agenda hacia adelante, y vamos a ir en el marco cada vez más de la ampliación, y vamos a ir dejando atrás las voces más reaccionarias y de derecha. Pero lo que yo sí quiero decir como mensaje es que esta discusión en la sociedad no está saldada, que no tenemos nada ganado, que no tenemos nada consolidado, que estamos en una permanente disputa, y que por eso es tan importante volcarnos a la institucionalización de los procesos, ¿no? Ir abandonando miradas feministas que yo entiendo y de las cuales me he nutrido y en las que me he criado, digamos, respecto de las posibilidades de los feminismos autonomistas, e ir pensando realmente en la necesidad que tenemos las compañeras de ir institucionalizando estas miradas y estas perspectivas en el Estado, porque esa es la herramienta del pueblo y para el pueblo en este momento.
no hay otra, ¿no? Y no hemos podido construir otra. Y bueno, y esto en algún punto es dinamitar el Estado y volverlo a construir desde adentro mismo del Estado, y me parece que es un desafío hermoso, gigante, y tengo mucha suerte de que la vida me haya puesto en este lugar. Así que nada, las convoco a que seamos parte de esto y que podamos seguir conversando para poder ir seguir ampliando la agenda, siempre en el margen de lo que nunca antes habíamos imaginado, ¿no? Bueno, tremenda, Lucía. Te digo que te hiciste un resumen de la especialización, la verdad, increíble. O sea, no sé, que ahora van a hablar ellas con sus propias conexiones y pantallas. A mí me voló la cabeza. Esta materia está pensada justamente como para que salgamos de la teoría, que por lo general, y aunque esta no es una especialización académica, y donde la práctica es importante, lo territorial es importante, en cada una de las cosas que fuiste diciendo, atravesaste como por todos los puntos que pusimos en tensión a lo largo de la especialización, ¿no? Esto de los feminismos, esto de construir desde el Estado, el tema de las masculinidades, tiene una materia que se llama masculinidades, pero sobre todo cómo se hace la política, sobre todo cuáles son las negociaciones que están, porque uno a veces habla y está buenísimo hacer y capacitamos y hacemos, pero ¿qué hay en el fondo que negociar? Y esto me parece muy interesante cuando se arma una política pública o cuando quienes estamos acá estamos pensando en asesorar, acompañar, proponer, o somos de organizaciones sociales que queremos participar. Y creo que tocaste puntos súper claros, con un recorrido clarísimo de una cosa, lo que es escribir una política pública y lo que implica llevarlo a la práctica, ¿no? Además con este marco teórico que terminaste con el libro de Preciado, que la verdad es volador de cabeza. A mí me gusta mucho ese y me gusta mucho el de, creo que se los compartí a alguno que me lo pidió, de Dean Spade, no sé si lo viste, me imagino que sí, sobre el tema de la violencia administrativa, ¿no? Que sufren las personas travestis trans. Así que, nada, yo solamente compartir como alumna que lo escuchaba y me encantaba cómo iba hundiéndose toda esa tensión entre la teoría, la práctica y además el gran desafío de estar haciendo. Inclusive ellos también, el tema de los datos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿por qué no hay datos de la gente trans y hay ministerios creados? Bueno, ¿cómo se crea un dato para la gente con estas tensiones que decís entre borrar el género y borrar la identidad política tras la lucha por ser reconocido con determinado género? Así que, bueno, mil gracias. Me siento muy contenta de haberte invitado. Es mucho más cumplida la expectativa. A Lucía la conozco desde que es diputada, muy joven, sos muy joven, muy millennial, como decías al principio, y la verdad que es un orgullo también, y me parece que es un ejemplo de cómo se hace la política, de la teoría, de la práctica, del territorio. Así que, bueno, ahora activen sus micrófonos y charlemos, que es a lo que vinimos. Bueno, yo en eso que decís vos, de pasar de diputada a la gestión, me pareció maravilloso. No quisiera volver a sentarme en una banca nunca más en mi vida. Porque realmente la posibilidad de hacer, ¿no? Esa posibilidad de ver esto, el producto, verlo, el producto legislativo, verlo caminar y ver cómo tiene que negociar toda la negociación que hay en el Congreso para poder sacar las leyes, y después hay que negociarlas de nuevo permanentemente para poder llevarlas adelante. Realmente es una experiencia muy interesante que me está llevando a pensar en quedarme en la gestión. Que te quiero. Bueno, acá yo creo que dijiste algo muy importante, y esto es algo, viste, o sea, uno a veces está como en un poder, ¿no? La diferencia entre estar en el poder ejecutivo y pasar al legislativo son dos mundos distintos, ¿no? Dos tensiones distintas que están muy conectadas, pero que también son muy importantes cuando se diseña la política pública, ¿no? Cómo es en el momento en que estoy armando la norma, o algo que dijiste que me pareció interesante, no sé si a ustedes les pareció lo mismo, cuando decías, no podemos tocar la norma ahora, no podemos hacer esa apertura de esa norma porque lo que nos va a entrar es un movimiento conservador. Es lo mismo cuando uno no quiere abrir el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que dicen, bueno, pero eso está, ¿cómo vamos a reformar el convenio? Y sí, si reformamos el convenio colectivo de trabajo, hay una oportunidad también para que se flexibilicen las condiciones laborales. Digo,
esa cocina, ese tras la escena, que muchas veces está fuera del alcance digo, cuando uno está estudiando desde la teoría. Digo, ahí está Luz Helena. Luz Helena es colombiana. Luz Helena, activa tu micrófono tranquilísimo. Yo soy colombiana también, ¿no? ¿Tenés para activar o te leo ya, Luz? Hola, buenas tardes. Qué pena que no prenda la cámara. Mucho gusto. Lucía, saludos a todos. Quería hacer un comentario. Cuando Lucía hacía la alusión a lo de que no tienen en cuenta la identidad de género al momento de las capturas, al momento de llevar una persona detenida, sucede lo mismo acá en Colombia. La Defensoría del Pueblo hizo un estudio acerca de esta situación y no es nada diferente a lo que sucede allá en Argentina. Incluso se hizo un estudio con las personas privadas de la libertad de todas las cárceles del país y se tiene que estas personitas están mezcladas con otras personas, no tienen en cuenta esa identidad de género, se han vulnerado totalmente los derechos, se hacen solicitudes para que expliquen el motivo de esta situación, pero no son totalmente cerrados los directores de estos centros de reclusión y no les prestan atención como es. Entonces quería hacer ese aporte. Gracias. Alguien había dicho algo, Pamela, habías puesto algo también vos acá, me pareció leerte. Sí, hola a todos y a todas. Sí, cuando estaba comentando acerca de esas tensiones permanentes, de los tipos de políticas para llevar adelante, pensaba en esas estrategias de, por un lado, las políticas de redistribución y por otro lado las de reconocimiento. O sea, si estaba vinculado a eso. Y qué tensiones habías detectado en la práctica con relación a esa teoría que muchas veces leímos de Fraser. O sea, ¿cuáles son esas tensiones? El problema es que tenemos que hacer las dos al mismo tiempo. Claro. O sea, no tenemos el tiempo de hacer primero políticas de reconocimiento para después hacer políticas de redistribución. Las tenemos que hacer en simultáneo. ¿Por qué? Porque se va la vida en esto. O sea, la redistribución no puede esperar, la redistribución es urgente, porque además, si desde los feminismos, y esa también es una posición política que tomamos desde el Estado, en nuestro marco teórico ya no feminista, sino en nuestro marco teórico político ideológico, nuestra gran discusión, nuestra gran batalla es por la redistribución de la riqueza. Y entonces, digamos, si desde los feminismos nosotras no apuntamos hacia ir a la redistribución de la riqueza porque la feminización de la pobreza es un fenómeno, pero la masculinización de la riqueza es el fenómeno que tenemos que mirar, ¿no? Digamos, ¿quiénes son las personas que acumulan? Entonces, en las políticas identitarias, al mismo tiempo que hacemos una afirmación de la identidad, tenemos que ir caminando hacia la redistribución, ¿no? Políticas de redistribución. Entonces, ahí es donde se genera la tensión, porque la tensión es tener que obligatoriamente hacer las dos al mismo tiempo, y en algún momento tener que priorizar. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, yo tengo a cargo toda una dirección provincial de diversidad, con 3 direcciones de línea adentro. Digo, para darles un ejemplo, es el equipo más grande que tengo dentro de la subsecretaría, es el equipo de diversidad. El equipo que piensa políticas para la diversidad. Les voy a contar de qué nos ocupamos en estos primeros 10 meses con el equipo de diversidad. Desde marzo, desde que se dictó el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina, tengo una dirección de línea directamente abocada en resolver casos puntuales de emergencia habitacional, emergencia alimentaria u otro tipo de emergencias de la población travesti trans. O sea, toda una dirección que estaba pensada para las políticas de abordaje interseccional para el colectivo LGTBI, lo tuve que redireccionar y plantearlo directamente en un dispositivo de emergencia que, les soy sincera, a mí me da pena tener que estar desde el Estado
pero lo tengo que hacer, porque yo no puedo seguir adelante no viendo que hay compañeras que están dejando de comer hoy a la noche, ¿no? Entonces, digo, esa emergencia a mí, si yo fuese solamente una planificadora, solamente una gestora, no la veo y sigo con mi plan, ¿no? Con mi plan de gestión. Ahora, se va la vida en eso, entonces yo ahí necesito una política de atención a la emergencia. Después, por otro lado, tengo toda una política de visibilización. De visibilización de todos los colectivos invisibilizados que están dentro de esa sigla LGTBIQ+, ¿no? Entonces, bueno, toda esa política de visibilización en un marco no presencial se convirtió en algún punto solamente en la posibilidad de lo comunicacional, que es un montón, y de impactar en las campañas. Ustedes han visto que las campañas de la provincia, lo diversas, lo distintas, bueno, todas un montón también de presión que hay que hacer para que estos temas sean tomados, y después, por otro lado, tengo toda otra estructura dedicada exclusivamente a pensar cómo vamos a llevar adelante la inclusión laboral travesti trans. Por eso digo que y al mismo tiempo, bueno, entre esos equipos estamos planteando la cuestión registral, ¿no? Digamos, todas las cuestiones hacia adentro del Estado, cómo impactan los contenidos de diversidad en la ESI, la diversidad no solamente entendida como diversidad sexual, sino la diversidad corporal, la diversidad de las familias, la diversidad funcional, bueno, digamos, todas las otras aristas de diversidad hacia el interior del Estado. Todo esto yo tengo que hacer todo al mismo tiempo. No lo puedo graduar en prioridades, porque la realidad es que una cosa camina de la mano con la otra. Entonces, eso es lo que me parece que es lo que genera las tensiones, ¿no? El hecho de no poder descartar una de las dos necesidades de políticas tan diferenciadas, y entonces ahí empieza a haber colectivos que te reclaman una y colectivos que te reclaman la otra. Claro, al transversalizar todo, se empiezan a generar esos nervios, esas resistencias también, ¿no? Como sí, claro. Más difíciles, sí. Ahí, Laura, creo que tenías una pregunta para hacer. Sí, hola, ¿qué tal? Yo, digamos, estoy de acuerdo con lo que plantea Lucía en el camino hacia la abolición de los géneros. Estoy absolutamente de acuerdo, pero me parece que es un proceso y que en ese tránsito, digamos, y entiendo que los distintos movimientos LGTBI, las travestis y trans, digamos, son aliadas del movimiento de mujeres y feminismo, pero la pregunta concreta sería ¿en qué lugar quedan las mujeres? Y no estoy hablando de inclinación sexual, digo, las mujeres, o las que se sienten mujeres, ¿en qué lugar? Y si no queda un poco diluido frente, digamos, y de todas maneras rescatando, que me parece muy importante que haya una dirección que se aboque a las políticas de diversidad. Sí, la verdad es que es una pregunta que nosotros nos hacemos muy seguido, sobre todo con lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Nuestro ministerio es un ministerio de las preguntas, no es un ministerio muy de las respuestas. Las vamos negociando y construyendo ahí a medida que van pasando, y la realidad es que cada uno, por eso ponía el ejemplo de la ESI, porque la ESI es un lograzo, ¿no? La ESI es un hito, una meca, y hoy está tensionada, desde las propias juventudes está tensionada. Y yo no te puedo negar que está tensionada. O sea, que vienen las pibas a mí me plantean, esto no me sirve, ¿no? Porque el mundo avanza más rápido de lo que el Congreso puede legislarlo, y porque, bueno, tenemos esta discusión respecto de si el derecho es performativo o no es performativo de las realidades, ¿no? Digamos, esta discusión. Y nosotros tenemos mucho esta discusión respecto de lo que la E, por ejemplo, significa en el borramiento de la identidad, si querés, femenina, ¿no? De la identidad de mujer como sujeto político, no de la identidad de mujer en términos esencialistas, sino de mujer como sujeto político. Y es una discusión muy generacional. O sea, y tiene que ver con cómo vivenciaste vos tu género, ¿no? Y lo digo porque yo lo discuto con la ministra, o sea, y somos de dos generaciones distintas. Entonces, lo planteo como algo que no solamente no está saldado, sino que tenemos miradas a veces diferentes. Para mí hablar con la E se me está naturalizando bastante, ¿no? Todavía a veces me cuesta, pero me resulta. Y hay compañeras que dicen, a mí yo no me quiero, yo no soy E, yo soy A,
¿no? Me costó un montón ser A. Y para poder ser A y para que mi presidente se siente y diga hola a todos y todas, después de eso hubo 200 tapas de diario diciendo que la O es, digamos, o sea, pero los de la E sienten lo mismo con la A. Entonces, entonces a mí me parece que en este momento las políticas de visibilización tienen que ocuparse de nombrarlo todo, ¿no? Digo, mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays, intersex, ¿no? Tienen que ocuparse de nombrarlo todo, porque esos colectivos políticos existen y hay una reafirmación identitaria que es una herramienta política para construir ampliación de derechos que no son negados, y a las mujeres todavía hay un montón de derechos que no son negados. Entonces, por eso yo creo realmente que tenemos que nombrar y tenemos que hacer políticas para estos colectivos nombrando a estos colectivos. No creo que hoy estemos en un escenario de abolición del género. Lo que yo digo es que si nosotras seguimos el camino que plantea la ley de identidad de género, que no digo que sea el camino que hay que seguir, ¿no? Digo, si nosotras seguimos el camino que parece ser planteado en la ley de identidad de género del año 2012, estaríamos planteando que la autopercepción es la determinante del género. Entonces si yo mañana me autopercibo ventilador, ¿no? Digo ventilador porque tengo un ventilador acá. Entonces, en esa idea que pareciera ser a la que estamos aspirando y que estamos construyendo, porque la ley de identidad de género es una bandera no solamente de nuestro movimiento político, sino de nuestro movimiento feminista, como político partidario, digo, ¿no? Como esto juega hoy en este momento político del Estado y estamos construyendo los ministerios. Entonces, yo lo que creo es que hoy lo que hace falta son políticas de reafirmación de la identidad. No hacen falta políticas que vayan caminando hacia la abolición del género. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, cuando me lo pregunta un policía, yo tengo que decir qué cuernos te importa a vos el género para tomar decisiones sobre esta persona. Por eso digo que es contradictorio. Digo que no es tan sencillo construir la herramienta registro, ¿no? La herramienta, ¿cuáles van a ser la tabulación de donde dice género 2 puntos? ¿Qué voy a poner? ¿Cuántos voy a poner? ¿Cuántos le puedo pedir a una persona que conozca? De un tipo que está, por ejemplo, voy a poner ejemplo, un enfermero que está recibiendo a un heride de bala en Fuerte Apache. ¿Yo qué le voy a decir? No, tenés que fijarte ¿no? Digamos, ahí se genera una resistencia porque la urgencia es otra. Entonces, bueno, esto es, para mí es lo interesante, ¿no? De este momento, digamos. No es una cuestión de tener que elegir una, sino de construir la adecuada, el instrumento adecuado para ese momento adecuado, preciso, pero eso es un montón de laburo. O sea, no es que yo pueda decirte, bueno, ahora pasamos de mujer a varón, pasamos a un coso de 10 y todo el mundo pone 10. No es así. Y no debe ser así, y está bien que no sea así. Y tampoco quiero borrar a las mujeres, ni me interesa borrar a las mujeres. Yo me siento mujer y soy parte de un movimiento de mujeres, ¿no? Y soy parte del Frente de Mujeres de una organización política. Pero sí es cierto que ahí pareciera haber, como entre lo que plantea la ley de identidad de género y lo que verdaderamente podemos hacer en este momento cristalizado, hay tensión. Ese es el planteo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igual no era justo que denotaras mi edad. Sí, es un tema generacional, es verdad. Yo no sé cómo te autopercibís vos de edad. Ya mayor. La mujer mayor. Bueno, a ver, alguien más acá, no vi en el chat porque estoy sin anteojos, no veo bien. Pero bueno, siéntanse libres de abrir los micrófonos. Ahí está Verónica. ¿Querés que haga la pregunta, Verónica? ¿La hago yo? Dice, Verónica te pregunta, me gustaría conocer cuáles son los programas que se realizan al interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, discúlpame, pensando en temas de, bueno, ahora que hemos estado todos estos meses en temas de pandemia y todo eso, pero si hay alguna, yo trabajo específicamente con organizaciones de la sociedad civil, si hay alguna medida o algo de lo que se viene como para nosotros ir preparándonos o ya conociendo, como para promover, estar un poco más al tanto. O quizás hay un sitio donde uno puede recurrir y conocer más.
Sí, el ministerio tiene todas sus redes sociales, tiene una página web también, que después en todo caso se las dejo acá en el chat o se la paso a Malín. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Yo también tengo Twitter, Facebook, Instagram. Y nos conectamos por ahí. Y bueno, básicamente yo medio un mapa hice hoy, pero estamos ofreciendo en este momento, bueno, todo lo que tiene que ver con asistencia y atención a las violencias por razones de género. Es un servicio que prestamos permanentemente, 24/7, con un equipo especializado que se ha conformado para atender lo que son casos críticos y de alto riesgo. Un equipo que realmente salva vidas. Es un trabajo permanente en coordinación también con los municipios. Además de estar coordinando todas otras políticas de atención a las violencias, como pueden ser los refugios, que había refugios desperdigados por toda la provincia sin coordinación. Ahora tenemos una red de refugios, un reglamento, una manera única de trabajo dentro de los refugios también para mejorar las intervenciones. Tenemos también todo un programa de acompañantes, compañeras que están en los territorios y que se forman para acompañar situaciones de violencia por razones de género y que ya después quedan trabajando en red con el ministerio, y nuestra gran política pública en términos de violencia, que son las mesas locales. Mesas en los distritos, en los 135 municipios, la idea es que existan, donde se sientan las organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado en sus organismos territorializados a hacer evaluación de casos y a poder hacer propuestas también de funcionamiento y solución. Eso sería muy rápido violencia. Después tenemos todos los que son políticas de igualdad, una dirección de abordaje de poblaciones especiales que en este momento se encuentra trabajando especialmente con privadas de su libertad, con mujeres rurales y con mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, otro debate que tenemos abierto al interior del ministerio, en un marco de reparación de derechos a las poblaciones que consideramos más especialmente vulneradas, con la vocación de ir llegando a todos los grupos interseccionales que existen en nuestra provincia. Además estamos desarrollando el primer mapa de cuidados, para hablar de trabajos de cuidado en la provincia de Buenos Aires, con el impacto que eso tiene en lo presupuestario. La provincia de Buenos Aires gasta el 90% de su presupuesto en políticas de cuidado, educación, salud. O sea que somos prácticamente una provincia dedicada al cuidado. Y eso me parece que es interesante cuando hacemos una evaluación. Decimos, no hay nada en cuidado. Vieron que todo el mundo dice, no hay nada en cuidados. No hay nada en cuidados, hay una inversión enorme de un país que garantiza educación pública y salud pública, ¿no? Y acá las compañeras de Latinoamérica pueden contar cómo son en cada uno de sus países estas inversiones. Además de que tenemos una cobertura previsional altísima, y además de que tenemos una cobertura de la infancia altísima a partir de la asignación universal por hijo, ¿no? Y aún así vamos a salir de la pandemia con un 60% de los pibes y pibas, o sea, de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires abajo de la línea de pobreza. Por eso hablar de cuidados es hablar de redistribución de la riqueza, y por eso para nosotros es una de las grandes líneas. Estamos ahí trabajando con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo para pensar políticas de inclusión laboral. Después tenemos programas de formación y de trabajo territorial, de promoción de derechos, que eso también está todo ahí en la web. Y después tenemos todo el área de diversidad, que ya más o menos conté en qué andábamos, y después tenemos dos grandes áreas transversales, que son el área de formación, que se ocupa en este momento solamente y únicamente de Ley Micaela, porque tenemos que formar a 500.000 agentes del Estado de la provincia de Buenos Aires en género, así dice la ley, y así que hay que permanente, una actualización permanente, así que es un desafío gigante. Y después un área de comunicación que también es transversal, donde sacamos las campañas más relevantes. Y bueno, después todos los órganos de articulación interministerial, con los estados municipales y con los otros poderes del Estado, que son centrales para poder garantizar la transversalización de la política pública. Rapidísimo lo hice, ¿no? Pero eso es el mapa. Bien. ¿Alguna otra? ¿Algún otro? Que Claudia te puso, ojalá se replicara al interior. Yo creo que acá, y si querés después tomar la palabra, Claudia,
es súper interesante desde las provincias, ¿no? Las compañeras que están en las provincias, como eso, seguirle los pasos al ministerio. Yo, Lucía, lo que he observado es que son muy rápidas en comunicar, están como muy haciendo y comunicando, tienen videos en YouTube sobre abordajes integrales, esto también se los invito a ver, muchas que trabajan en violencia. Me parece que es la política de comunicación es muy activa en que le llega a todo el mundo. Ustedes saben que uno en la política hay ciertos recelos de cuándo se publica el informe. Yo lo que veo, vos me dirás, Lucía, si es lo percibo así, pero sí es una idea de ir comunicando sobre la marcha, así que para las otras provincias me parece que hay unos modelos, unas experiencias del error, del ensayo, de qué hacer. Fíjense que nos dio un montón de ideas, Lucía, sobre lo que implica, ¿no? Las implicancias en términos penales, en términos de salud, lo que son los certificados de defunción en plena pandemia, ¿no? Donde tenemos diciéndolo en palabras un poco más poéticas, un contacto con la muerte a diario, ¿no? Donde la muerte se ha venido a instalar como una realidad en nuestra cotidianidad. Así que me parece que ahí es clave también que hagan ustedes y que aprovechen estos espacios para no desconectarse, ¿no? Ir viendo estas experiencias, ¿no? Cómo han ido resultando y cómo se van resolviendo estas tensiones. ¿Alguna otra más? Bueno, ahí mientras se animan, Lucía. Ahí está Lilian, mirá. Livia te puso, en una hora nos diste un panorama muy completo de las acciones y dificultades del ministerio, muy interesante, muchas gracias. Lilian te pregunta, quisiera saber si hay políticas para adultos mayores donde se juega fuertemente la interseccionalidad en cuanto a la vulnerabilidad. Sí, tenemos competencia para trabajar con adultos mayores, pero la realidad es que el Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene una política específica de adultos mayores que depende de la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con quienes estamos trabajando porque ellos ya tienen una política financiada en funcionamiento de cuidados de adultos mayores. Así que estamos trabajando para que ese abordaje se haga con perspectiva de género. Es difícil porque estamos trabajando con trabajadores, valga la redundancia, que vienen hace muchos años haciendo la tarea, y después hicimos un acuerdo con PAMI para sacar una guía de acompañamiento a adultos mayores de la provincia, con perspectiva de género y con un abordaje especial de las violencias en el grupo de los adultos mayores. Así que sí, lo estamos trabajando. La realidad es que no tenemos una política específica propia porque no nos dio todavía el tiempo. La idea es construirla, pero sí venimos en articulación con los organismos que ya venían llevando adelante esa política en el territorio. Bueno, ¿alguien más, gente? Bueno, mientras te voy dando las gracias, Lucía, es fin de día también para todos, para ti. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta y creo que seguramente muchos comparten el sentimiento de que nos hayan dado generosamente como este pantallazo, como decía Livia, sobre las tensiones que se juegan, pero además sobre sobre cómo se arma la política, ¿no? Sobre esos espacios de negociación y qué tan difícil puede ser llevar las cosas que muchas veces presentamos en un proyecto, cuando pensamos las políticas públicas, que es lo complicado. Creo que también rescato lo que hablas de las políticas sociales, o sea, no podemos hacer políticas de género si no tenemos políticas sociales respaldando. O sea, otra cosa sería, y cuando lo dijiste me siento muy tocada en lo personal, yo soy colombiana, vivo acá hace 13 años, pero son dos mundos. O sea, cuando vos no tenés ni salud ni educación pública, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Esto mismo que decías, el cuidado es todo, es la sostenibilidad de la vida, pero la educación, la salud, bueno, la pandemia creo que ha tenido un efecto de visibilizar estas cuestiones, esperamos que queden presentes, pero además lo interesante de los cuestionamientos desde la diversidad es que aún así cuestionan al feminismo, ¿no? Como para no dormirse sobre esos encuadres feministas que terminan traicionando lo que queremos, que es un contexto donde todos puedan ejercer sus derechos en libertad, ¿no? Independientemente de quiénes seamos, de qué color de piel tengamos, de dónde vengamos. O
sea, no es la protección del Estado, ¿no? Lo que necesito es un espacio que me garantice la efectividad de los derechos. Ahí te están saludando todos. Así que bueno, yo termino. Marce, ¿vos tenés algo para decir? ¿Estás? Solo agradecerles, sobre todo a Lucía, a todos por escuchar, por participar, por también dejarse inquietar, por dejarse desafiar. Este espacio es muy provechoso para todos, así que Lucía, gracias en nombre del equipo también. Así que bueno, ustedes nada, no se vayan sin poner el saludito ahí en el chat, y bueno, despedimos a Lucía con el agradecimiento, y todos ya lo